Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La cultura, en todas sus acepciones y en su inmensa diversidad, no solo diferencia a las numerosas naciones del mundo, sino que sirve para acercarlas. Este es precisamente el principio en el que se basa la diplomacia cultural. Desde las artes plásticas, la música, la danza y el teatro, pasando por la literatura y el cine, las distintas manifestaciones culturales de una nación o de las varias que cohabitan en un país sirven para reafirmar la identidad y para darla a conocer a los demás. Tal vez por la diversidad intrínseca de las manifestaciones culturales, la diplomacia cultural no es solo una cuestión de los gobiernos. Por el contrario, es una herramienta de los pueblos para conocerse, acercarse y dialogar. Sin embargo, como lo veremos en este episodio, la cultura no solo sirve para acercar a los pueblos, sino que se convierte algunas veces en una fuente de conflicto entre ellos. Este es el caso en la actualidad de varios países, la mayoría de ellos excolonias, que les reclaman a antiguas potencias coloniales la devolución de piezas arqueológicas de las que estas últimas se apropiaron en el pasado y que hoy exhiben sin mayor pudor en sus museos. La cultura en la diplomacia ha sido vista tradicionalmente como una herramienta para promocionar los aspectos positivos de un país, con el fin de incentivar el turismo, la inversión, el comercio o simplemente mejorar la percepción general que se tiene de él. No obstante, como nuestras invitadas y nuestro invitado nos explican en este episodio, la cultura se ha visto más recientemente como un vehículo para expresar también los males que aquejan a una sociedad y llamar la atención sobre la necesidad de solucionarlos. Para entender los vínculos entre la diplomacia y la cultura, la manera en que esta última se puede utilizar para mejorar las relaciones entre los países y las dificultades que hay para ello, nos acompañan desde Bogotá Sandra Montoya de la University of South California y del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios y Andrea Jaramillo del periódico El Espectador, y desde Huatulco, en México, Einer David Ta Ayala del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar. Bueno, Andrea Jaramillo, gracias por acompañarnos por primera vez aquí en Coordenadas Mundiales. Hola César, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a Sandra Montoya, con la que nos conocimos hace unos años en la maestría de Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. También muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos hoy en este episodio. Muchísimas gracias a ti y al equipo del podcast por invitarme. Es un placer acompañarles el día de hoy. Bueno, David, tú que estás en Huatulco, Oaxaca, y por lo que veo en el video y las personas que están viendo nuestra transmisión, nuestra versión en video también se pueden dar cuenta, Huatulco parece ser una zona caliente. Muy caliente. En este momento estás más o menos ¿a qué temperatura? Ahora estamos, te digo, 30, con sensación de 32, 33. Sí, es caliente. ¿Y puede subir más? Sí, ayer estábamos en 36 con sensación de 40. Wow, bueno. Muy bien, muchas gracias, David. Bueno, Andrea, te propongo que comencemos, pues, obviamente por lo básico, y es ¿qué es la diplomacia cultural? ¿Cómo podemos hacer una definición, digamos, muy comprensible de lo que es la diplomacia cultural? Listo, pues la diplomacia cultural en términos generales se entiende como una estrategia de poder blando a largo plazo que incluye a las artes y la cultura como una forma también de tejer puentes entre diferentes países y en ocasiones también ha servido para limar asperezas, por ejemplo en casos de repatriación de objetos que se han visto como casos de saqueos coloniales, y ahora eso es un tema que está muy en boga. Entonces más o menos por ese lado es por donde yo definiría la diplomacia cultural: tejer puentes, creación de vínculos duraderos a través de la cultura y las artes, y pues también tiene que ver con la influencia de la percepción internacional a través de la educación, la lengua y bueno, todos estos ejemplos que ya hemos dado. O sea, Sandra, que por lo que nos está explicando Andrea, la diplomacia cultural por un lado obviamente tiene que ver con temas culturales, por ejemplo, temas como el ejemplo que nos daba Andrea de arqueología, este tipo de temas que tienen que ver muy, muy específicamente con la cultura, pero también es la utilización, digamos, de
¿cómo decirlo?, de herramientas culturales para acercarse diplomáticamente a otros países y a otras naciones. Sí, efectivamente, yo quisiera de pronto un poco complementar esa definición que nos ha dado Andrea sobre diplomacia cultural. Después de como 13 años tratando de sumergirme en este enorme campo de la diplomacia cultural, de entender que es más que una simple palabra, conjugación de palabras sexys, tiene un campo enorme de contribución. Entonces, no existe un consenso frente al significado, encontramos múltiples definiciones y formas de entenderla, normalmente asociadas a ese uso de la cultura por parte de los estados, organizaciones, actores no estatales para promover los intereses nacionales, construir relaciones internacionales positivas y fomentar el entendimiento mutuo a través de la cultura. A veces o muchas veces implica la promoción de valores, identidades, narrativas culturales como herramientas de política exterior. Incluso yo he propuesto, César y Andrea, un concepto a través del análisis de experiencias de diplomacia cultural de países del sur global que se han ido posicionando en la materia de la diplomacia cultural profunda. ¿Y aquí encontramos, a qué me refiero con eso? Estamos hablando de un complejo conjunto de operaciones, actividades, programas, iniciativas que son orquestadas por quién, por el Estado, con apoyo de diversos actores para fines de la política exterior. Incluyen la diversidad, creatividad, múltiples expresiones culturales, manifestaciones locales, nacionales, en distintos momentos históricos. Tiene el propósito de tejer relaciones entre los países. Ahí respondo un poco tu pregunta, construir y consolidar nexos entre los distintos mundos y formas de ver el mundo, intercambios de ideas, información, valores, tradiciones, creencias, fomentar el entendimiento mutuo entre los actores, puntos de encuentro y estrategias. Y esto implica particularmente 8 dimensiones y esa es la manera en la que los países o los estados que la orquestan de manera asertiva en mi concepto lo logran hacer con unos efectos de largo plazo, que es la mirada que la distingue de otro tipo de diplomacias. Estas dimensiones, ¿cuáles son? Promoción cultural en el exterior, programas de enseñanza de idioma e historia nacional, tanto en los mismos países dirigidos a extranjeros como en otros países en los que opera el Estado y tiene sus misiones diplomáticas, incluso institutos culturales específicos, intercambios académicos de avanzada, investigaciones de avanzada, por eso el papel de las instituciones educativas, las universidades, los think tanks son tan importantes. La construcción de opinión pública en relaciones internacionales y política exterior es un eje fundamental y a eso siento que le está aportando de manera muy importante este podcast desde Colombia. La protección y conservación de promoción del patrimonio cultural, que era uno de los ejemplos a los que hacía alusión Andrea, restablecer redes amigas de expertos del país, su historia, su cultura, sus formas y sentires, los distintos programas que permiten conectar al Estado y a las sociedades con sus connacionales a nivel internacional, con las diásporas, pero también integrar y generar unos espacios amigables a los migrantes extranjeros en los países de acogida y finalmente el diálogo interreligioso e intercultural. David, con esta explicación que nos dan Andrea y Sandra, yo tengo, pues me surge obviamente una duda, es que uno normalmente piensa en que la diplomacia es alguna actividad que realizan los profesionales, es decir, los y las diplomáticas, y que se da entre agentes estatales de, pues digamos, de alto nivel. Pero por lo que nos están explicando tanto Andrea como Sandra, parece que la diplomacia, digamos, también se abre a otro tipo de espacios y sobre todo a otro tipo de actores. ¿Tú podrías darnos un ejemplo de actores culturales que terminan siendo, en esta visión amplia, diplomáticos? Sí, claro. Hay actores que pueden suceder, pueden ser o funcionar como agentes diplomáticos, ya sea actores personales, personas en particular, o empresas, equipos de fútbol, etcétera, que puedan funcionar como agentes de diplomacia cultural. Messi es un ejemplo muy claro de que puede servir como diplomacia cultural. El ejercer una figura particular dentro del escenario internacional y que puede representar una posición importante para mostrar la imagen de un país dentro del, o bueno, en el exterior,
Y lo mismo puede suceder con una película, con un cantante, una canción en específico, una novela, una película, etc. Entonces, todos esos agentes que pueden servir para mostrar una imagen de un estado en particular en el exterior sirven como diplomacia cultural, que es un poco de lo que alcancé a escuchar de lo que decía la doctora Sandra, es de que los actores pueden servir como agentes diplomáticos, y esta posición acerca una visión particular del Estado que se quiere mostrar hacia el exterior. Entonces, este tipo de actores lo que hacen es eso, mostrar una imagen positiva que se quiera mostrar y que genere una conexión, un vínculo, voy a llamar lingüístico, lo que los antropólogos llaman vasos comunicantes, etcétera, entre un estado y otro, y eso tiende a una red de comunicación para un mejor entendimiento. Entonces, pueden ser actores particulares como personas, deportistas, etcétera. Pueden ser figuras en conjunto como una institución, una película o tal, o pueden ser elementos mucho más, ¿cómo llamarlo?, complejos, como una iniciativa gubernamental para llevar bailes folclóricos, una exposición de piezas arqueológicas, etcétera, de un lugar a otro. Entonces, eso puede servir, puede funcionar como agentes, como actores diplomáticos culturales. Y Andrea, con esto que nos han explicado tanto tú como Sandra como David, me surge una duda y es, ustedes han mencionado de alguna manera las personas que producen cultura, que producen algún tipo de manifestación cultural. ¿Cómo podría uno entender esa producción cultural y sobre todo qué tanto espacio se le da, qué tan en serio se toma la producción cultural en la diplomacia de un país? Yo siento que con lo que acaba de decir David es algo que en ocasiones sí se toma muy en serio y hay algunos momentos en los que uno siente que tal vez la balanza cambia. Por ejemplo, en Colombia en este momento sabemos que hay programas de apoyo a la cultura y, digamos, por ejemplo, en este momento está, no me acuerdo si ya acabó Arco Madrid, pero hubo varios artistas colombianos exponiendo allá, curadores colombianos haciendo la curaduría de una exhibición que tenía que ver con el Amazonas. Creo que eso podría eh, considerarse diplomacia cultural y ahí estamos pensándolo también por el lado de que sí se toma en serio para dar esa visión positiva de la que hablaba David al principio. Sin embargo, aquí hay como una salvedad que sí me gustaría hacer y es que no es solamente la visión positiva del país, porque eso también, en nuestro caso, por ejemplo, la visión positiva también habla un poco de lo que la labor de una institución como ProColombia, por ejemplo, pues para promover el país como destino turístico. Y eso ya es otro camino totalmente diferente. Pero en cuanto a la producción cultural y quienes la hacen, aquí tenemos algunas instituciones que son muy fuertes en ese sentido. Por ejemplo, COCREA, todo el tema audiovisual está muy bien logrado en ese sentido. Faltaría fortalecer algunas otras instancias, sin embargo, y este es un ejemplo que sí quisiera como resaltar, por ejemplo, eso fue hace unos meses que se estrenó la ópera basada en La Vorágine y hace unos días supe que la van a llevar a Brasil. Entonces eso también por ese lado, como el hecho de presentar a nuestros artistas y exaltar esa parte de creación cultural en danza, ópera, música, artes visuales, está muy fuerte. Y bueno, y ahorita con la Feria del Libro encima también es algo que creo que tenemos muy, muy presente. Sandra, pero siguiendo, digamos, en esta línea que nos plantea Andrea de la producción cultural, hay un problema y es que cuando algo se utiliza un concepto para definir muchas cosas, termina el concepto no sirviendo para definir en realidad nada. Cualquier tipo de producción cultural que se presenta fuera del país, que se lleva fuera del país, se puede categorizar como un elemento de diplomacia cultural o debe haber detrás de esa presentación, de esa muestra, algún tipo de engranaje con la estrategia diplomática del país.
Gracias, César, por esa pregunta. Pues yo creo que ahí lo clave, obviamente tú dices producción cultural, hay conceptos y eso puede tener muchas cosas que nos dicen mucho, pero a la larga nada al mismo tiempo. Pero sí es clave tenerlo presente, sobre todo en el momento de establecer una estrategia de diplomacia cultural, cuando es liderada, formulada, implementada y evaluada por el Estado. Entonces, en ese sentido, si este es el caso, es importantísimo que se haga en el marco de la política exterior y de los objetivos específicos que guían los lineamientos de la implementación de la política exterior. Tiene que haber unas agendas. Cuando hablamos de diplomacia cultural, hablamos de varios elementos para poderla identificar y hacerlo como de una manera organizada. Y eso nos ayuda un poco como en esta respuesta. Entonces, para tú poder ver una iniciativa de diplomacia cultural o estrategias de diplomacia cultural, tienes que encontrar el contexto específico en el cual se enmarca, ¿sí? Las audiencias a las cuales va dirigida, los vehículos, en este caso las producciones culturales, que es a las que tú te refieres, tienen que tener una intencionalidad y tienen que ser establecidas en la medida en que tengan una agenda de fondo que van dirigidas hacia una audiencia y establecer un mensaje que sea claro y entendible para esa audiencia. Voy a ponerte un ejemplo como muy puntual. Si yo voy a generar una iniciativa de diplomacia cultural en países en donde existen unos códigos culturales distintos a los occidentales, es importante que se ambiente el espacio y la producción cultural de manera que se generen conversaciones que puedan ser cómodas o incómodas, pero que dialoguen de manera, digamos, fluida con la audiencia a la cual va dirigida. Es decir, que tiene que conectarse el contexto, la agenda, el vehículo, en este caso las producciones culturales, los actores, que son los agentes de diplomacia cultural, entre los cuales encontramos evidentemente diplomáticos, agregados culturales, ojalá con la capacitación necesaria en materia de gestión cultural o sensibilidad en la materia. Encontramos también los connacionales en el exterior, encontramos también las instituciones educativas, culturales, actores no estatales, los exiliados pueden generar otro tipo de conversaciones que no siempre son acogidas o digamos convergen con la narrativa o con la agenda que tienen los estados en su proyección internacional. Encontramos los artistas con sus apuestas, a veces fluyen de manera adecuada frente a las narrativas que quieren y de las imágenes que quieren posicionar los estados, en otras veces los contrastan los intelectuales, escritores, los estudiantes, investigadores, profesores, cada vez que salen al exterior o tienen intercambios significativos mediados por la cultura. Eso me lleva un poco a tu pregunta original de los agentes de diplomacia cultural. ¿Quiénes son? ¿Sí? No son solo los estados, sino son todas estas gamas de personas que pueden de una u otra manera generar conversaciones en torno a sus culturas, sus historias, sus lenguajes, sus formas de ver su sociedad y cómo ésta se puede, digamos, proyectar con otras, con un otro que no es del mismo país, audiencias, puede ser en el propio país, con extranjeros, pero también cuando salimos al exterior. Cada estudiante, cada profesor, cada ciudadano es un embajador natural de su país en la medida en que entra en interlocución con una audiencia que proviene de otras latitudes. Bien, muchas gracias Sandra, porque con esta intervención pues redondeamos, digamos, concluimos este primer segmento y vamos al segundo segmento para ver un poco, a partir de todo esto que nos han explicado Andrea, Sandra y David, cómo se realiza la diplomacia cultural, es decir, qué tipo de interacciones hay en el espacio, en el campo de la diplomacia cultural. Entonces, en unos segunditos volvemos para nuestro segmento de interacciones en este tema de la diplomacia cultural. ¿Quieres comprender mejor el mundo? La maestría en Asuntos Internacionales te brinda una formación única que integra la formación en Relaciones Internacionales, Economía, Política y Derecho. Conoce los desafíos más urgentes del mundo y trabaja por la búsqueda de soluciones alternativas. Desarrolla habilidades estratégicas para la gestión de conflictos, fortalece tus conocimientos alrededor de temas de la agenda internacional desde un enfoque regional. Impulsa tu carrera con un enfoque práctico e innovador. Sé parte de la nueva generación de profesionales que está cambiando el mundo.
Más información en www.uexternado.edu.co. Bueno, Andrea, en el primer segmento vimos que la diplomacia cultural, por supuesto, tiene una serie de características específicas que se realiza por diferentes agentes, como nos explicaban tanto Sandra, David, tú, y que hay canales diferentes, digamos, que funcionan de manera simultánea, que todos, digamos, apuntan a conseguir objetivos de diplomacia de política exterior. ¿Qué tanto funciona la diplomacia cultural para acercar, para darse a conocer, para acercar, digamos, cuáles serían los efectos positivos de la diplomacia cultural? Yo creo que hay muchos y voy a poner un ejemplo específico y digamos es la Bienal de Venecia que sucedió el año pasado, en la cual el curador general de la Bienal, Adriano Pedrosa, tuvo como objetivo resaltar el arte latinoamericano, arte indígena, como varios conceptos que tenían que ver con Latinoamérica. Por ejemplo, de Colombia hubo varios artistas que tuvieron sus obras exhibidas en la sección principal y eso bajo el concepto que daba Sandra de que desde estudiantes hasta artistas o diplomáticos hacen parte como de este entramado y de ser embajadores de un país en el extranjero, pues lo podíamos, cuando, por ejemplo, yo hablé con Adriano Pedrosa y en su momento él me decía que estaba buscando una relación con el Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República y lograron exhibir algunas de las obras de la colección en Venecia. Además, hay varios países que tienen su propio pabellón en Venecia y esto también hace parte de la diplomacia cultural porque entonces pueden exhibir a sus artistas dentro de este, dentro de este evento que, digamos, le dicen las Olimpiadas del Arte, jocosamente. Eh, entonces, para referirme a tu pregunta, digamos, creo que los efectos positivos que tienen no solamente van hacia mostrar y dar a conocer a nuevos artistas o a artistas que tienen una trayectoria larga en sus carreras o mostrar una imagen positiva, sino que permiten también que a través de las diferentes narrativas que se dan en eventos como bienales, festivales, a través de exposiciones, apoyo a artistas, o por ejemplo, como pasó en Cartagena este año, en el festival, Cartagena Festival de Música en enero, que vino el embajador de Italia, Giancarlo, se me olvidó el nombre, pero bueno, vino el embajador de Italia y anunciaron también que que iban a tener una colaboración entre Cartagena e Italia para un programa, no recuerdo en ese momento exactamente de qué era, pero sí hicieron un anuncio con el alcalde, entonces para eso también sirven estos puentes culturales, ya que en ese momento pues Italia había más o menos ayudado, hicieron una coproducción, esa es la palabra, hicieron una coproducción de una ópera celebrando, creo que eran los 150 años de relaciones diplomáticas entre Italia y Colombia. Y al mismo tiempo hicieron el anuncio que te digo de un proyecto grande en pro de Cartagena. Para eso también creo que sirve la diplomacia cultural y ese es un efecto también adicional a lo que ya hemos hablado de exposición del país y la visión, su imagen positiva frente al resto del mundo. Sandra, y si te pido un ejemplo de lo que puede salir mal, de los roces, porque tú en tu intervención de la primera parte de este episodio, en el primer segmento, nos hablabas de que hay que tener ciertos cuidados para establecer un diálogo real, ¿no? Un diálogo cultural que funcione bien, que fluya bien, que sea constructivo, pero puede salir mal, es decir, la diplomacia cultural puede generar roces, puede generar fricción, puede generar incluso conflicto entre países. Sí, infortunadamente cuando la cultura se instrumentaliza puede generar conflictos y aquí podemos encontrar a lo largo de la historia reciente y no tan lejana, podríamos pensar, pero bueno, ese es otro tema, ejemplos muy puntuales, ¿no? Cuando está esta apropiación cultural, hegemonía cultural, por ejemplo, el predominio de Hollywood y cómo en el marco de la Guerra Fría generó unas ciertas imágenes negativas asociadas hacia
toda la parte de la Unión Soviética y el bloque socialista y viceversa, ¿no? Entonces, esa forma de utilizar la cultura como un campo geopolítico de batalla, la censura transnacional, la disputa sobre el patrimonio cultural y su restitución, trae elementos de memorialización muy importantes, pero tiene que manejarse de una manera adecuada de forma que no se vayan a romper las relaciones y los vínculos entre los distintos países. Aquí el conflicto cultural entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría fue un enorme y muy estratégico asunto en donde podemos observar la cultura y la producción cultural como elementos que generaron un conflicto internacional de grandes proporciones, que fue muy distinto, o sea, es como el decir Guerra Fría, uno se imagina que pues aquí no pasó nada, pero hacia adentro fueron muchísimos los conflictos armados internos que se presentaron en cada uno de los dos bloques hacia adentro y demás. Pero aquí con ejemplos muy puntuales podemos observar esa guerra, por ejemplo, cuando se utilizaban la diplomacia del jazz versus la propaganda soviética, como Estados Unidos envió a Louis Armstrong, Dizzy Gillespie y Duke Ellington a giras internacionales para mostrar esa apertura cultural versus el totalitarismo soviético, y del otro lado, cómo se promovía la música clásica como símbolo de superioridad cultural, incrementando en ese posicionamiento internacional de la cultura esa confrontación que establecía un conmigo o contra mí de lado y lado frente al resto de los países que conformaban el mundo. Encontramos defecciones y giras, ¿no? Grandes figuras del ballet soviético como Nureyev y Barsnikov, que desertaron en giras por Occidente. Eso generó y causó grandes tensiones diplomáticas, porque por un lado la Unión Soviética buscaba que volvieran al país y del otro lado los países buscaban acogerlos. El ballet se volvió un terreno de competencia entre dos sistemas, grandísimos modos de vida y demás. Encontramos pues también el control de los artistas e intelectuales, como infortunadamente en la cultura se han utilizado eh, las distintas expresiones o intercambios culturales como una plataforma que escondía misiones de inteligencia tanto de la CIA como de la KGB. Y eso es algo que pues podríamos tratar de mirar qué tanto permanece o no permanece en nuestro mundo contemporáneo. Eso es como hablando a nivel de macrocasos, ¿no? Pero si uno piensa, por ejemplo, en el día a día de un diplomático, un agregado cultural, que tiene la tarea de tratar de establecer, si se hace desde el marco de las cancillerías o de los ministerios de Relaciones Exteriores y departamentos encargados de la promoción cultural exterior, cuando es el caso, cómo hacer de manera adecuada la diplomacia cultural si no se tienen en cuenta los cuatro elementos que acabo de compartir: el contexto, la audiencia, el vehículo, las agendas que se están promoviendo. Se pueden generar malentendidos que poco a poco empiezan a minar el ambiente de las negociaciones, y si después de eso vamos a hablar, después de esta iniciativa de diplomacia cultural, vamos a hablar de un posible acuerdo comercial o algún otro tipo de acuerdo que pueda establecer una relación bilateral o consolidarla. Así como la diplomacia cultural bien entendida y bien establecida, implementada, puede fomentar esos canales fluidos y el mutuo entendimiento, puede minarlo si no se hace de manera adecuada y si no se tiene en cuenta a la audiencia con sus características para garantizar que el mensaje que se busca promover, las conversaciones que se buscan fomentar, fluyan de una manera adecuada y no vayan a generar malentendidos. Y David, pues nos queda claro, digamos, lo bueno, lo malo, en lo que hay que ser cuidadosos, por supuesto, pero también está el ambiente, es decir, el momento que se vive y estamos viviendo en esta época, en este planeta, sobre todo en temas de relaciones internacionales, un ambiente muy, yo no sé si, creo que no exagero mucho si utilizo la palabra tormentoso. Me parece que estamos pasando una época en relaciones internacionales que es bien movida, bien inquietante, bien inestable. Y en esos momentos no sé qué tanto espacio se le puede dar a la cultura. Quiero decir, hay unas preocupaciones por un lado bélicas, hay unas preocupaciones por otro lado comerciales, hay unas preocupaciones de lo que se decía antes, antiguamente, yo estoy un poco mayor, que uno llamaba la alta política, temas de alta política. ¿Qué tanto espacio tiene
la cultura en un ambiente tan movido, tan caldeado, tan inestable como este? Creo que hay mucho espacio para poder acortar las tensiones políticas a partir del aspecto cultural. Creo que por eso nace la diplomacia cultural, para tratar de acercar estas visiones que normalmente son mucho más rígidas respecto a la diplomacia per se, de negociación o de cooperación, etcétera. Y el aspecto cultural funciona para generar, repito, estos enlaces, estas conexiones de conocimiento, valga la redundancia, de un estado con otro, y de esta manera poder acercar una mejor negociación a partir de este conocimiento mutuo. No necesariamente, y coincido con lo que decía la doctora Sandra hace rato, no necesariamente tiene que ser una visión positiva del Estado, incluso mostrar una visión, voy a decir, un poco más negativa del aspecto cultural o del aspecto identitario de la sociedad, puede generar esta conexión entre qué es lo que estoy buscando como una sociedad mostrando estos problemas, mostrando que tengo un problema y que lo quiero resolver. Eso pasa un poco en México en este momento, cuando hay muchas narcoseries y tal, en el que se está tratando de visibilizar un problema y se está mostrando como tal, como un problema. Y tratan de mandar el mensaje de que es un problema que necesita una resolución. ¿Cómo? No lo sé, pero necesita una resolución de ese conflicto, de ese problema. Entonces, mostrar una visión negativa también puede generar un respecto de enlazar una cooperación con otro Estado. Entonces, en este momento de tensión, la diplomacia cultural puede funcionar, tiene muchos espacios para poder funcionar como ese enlace de acercamiento de un Estado con otro para poder comunicar un problema o buscar una solución que nos beneficie a todos mutuamente. Y creo que estamos llegando a un momento en el que, si bien hay problemas que escalan a conflictos, hay muchos otros posibles conflictos que no llegan a serlo, tratando de buscar estos enlaces diplomáticos culturales. Sí, en ese sentido, digamos que también hay ahorita estaba pensando como en los efectos negativos que puede tener, o bueno, tal vez no efectos negativos, sino los roces que pueden darse a través de la diplomacia cultural, y pensaba un poco en el caso de Reino Unido o bueno, cualquier país que haya tenido colonias durante el siglo XIX, con los objetos que salieron de allí y que están exhibidos en sus museos. Por ejemplo, el caso del Museo Británico es muy interesante porque tiene un problema con Grecia en el que durante muchos años le han pedido la repatriación de los mármoles del Partenón. Todavía no ha sido posible, justamente porque Reino Unido tiene una ley en la que ningún museo puede vender o regresar o sacar de su colección objetos que están ahí bajo la ley que rige en este momento. Y eso me parece interesante porque entonces plantea la opción de hacer un préstamo a la cual no se ha llegado con un consenso, y ahí es donde veo de pronto como los roces que pueden existir y que, digamos, siguen existiendo a partir de esas cosas. Y de lo que hablaba David, justamente aquí en Colombia también se está haciendo lo mismo con el tema del conflicto armado. Esto es algo que nos dijo Catalina Ceballos a mi editora Laura Camila Arevalo y a mí el año pasado, y es que el punto no está en solamente lo que hablaba ahorita, como de promover al país bajo una óptica totalmente positiva y, digamos, publicitaria en cierto sentido, ya que esa es la labor de una entidad como ProColombia, sino también dar a conocer que aquí existen estos problemas, y no solamente verlos desde la óptica de es algo malo y es algo que pasó y está pasando, sino verlo desde como un lente mucho más amplio, un lente mucho más grande, en el que caben expresiones culturales para explicar y educar sobre lo que pasó y lo que está pasando, y acercar a
acercar al mundo a las voces que hacen parte de ese evento de nuestra historia. Sí, yo creo que estoy completamente sincronizada con lo que dicen tanto David como Andrea. Quizás ayuda mucho entender que existen distintas formas de aproximarse a la diplomacia cultural, ¿no? Normalmente lo decíamos al principio del podcast, hay una mirada muy soft power, ¿no? En donde encontramos que la búsqueda es posicionar la cultura del Estado, generar la atracción, hacerlo a nivel internacional en una vía y mayoritariamente financiada por el sector público. También hay otra versión de diplomacia cultural un poco más hacia el marketing, en donde lo que se busca es promocionar positivamente al país, posicionarlo en el mercado internacional de las culturas y generar casi que una visibilidad especial para que se convierta en una oportunidad de atracción comercial y demás. Se hace a nivel global, puede ser en una sola vía o en doble vía y mayoritariamente financiado por el sector privado, pero existen otras dos formas de diplomacia cultural que vienen un poco como a lo que estamos hablando, la constructivista cosmopolita, en la que los agentes de diplomacia cultural, que ya sabemos son múltiples, entienden la cultura como un fin en sí mismo, buscan establecer intercambios, lo hacen a nivel internacional y global, generan una mutualidad, casi que trazan los elementos comunes, pero también visibilizan la pluralidad en el encuentro y mayoritariamente, digamos, los recursos para financiar estas iniciativas, estrategias son públicas. Y existe el último, y por eso es que quería como comentar esto, que es el disruptivo, en el que yo siento que existe un potencial muy importante porque los agentes de diplomacia cultural entienden la cultura como un fin en sí mismo, buscan la cultura como una plataforma de diálogo, de encuentro, de conversación, incluso sobre temas que no suelen ser tratados de manera tradicional, temas que pueden ser tabús en sus propias sociedades o incluso en los retos que tenemos a nivel global, parten y enlazan lo comunitario, lo ancestral con lo regional, lo global, buscan la pluralidad, el mutuo entendimiento y pueden ser financiados por distintos recursos, tanto público, comunitario y, y privado. Y aquí lo clave es que al generar esas conversaciones disruptivas, transmiten una genuidad, ¿sí? Una genuinidad, o sea, que el encuentro es realmente genuino, que no hay un interés, no hay una agenda de fondo, lo cual propicia que haya un entendimiento de la complejidad propia de los estados, de las sociedades, de los retos que tienen sus comunidades, de forma que, y aquí viene un elemento fundamental de la diplomacia cultural en el que vengo trabajando de manera muy fuerte, que la diplomacia cultural puede servir como un antídoto para la estigmatización internacional, ¿sí? Cuando los países, estados, comunidades sienten que están siendo maltratados en la arena internacional, están siendo proyectados o se están estableciendo narrativas que afectan la forma en la que ellos se autoven o la manera en la que deberían ser entendidos a nivel internacional. La diplomacia cultural permite ese mutuo entendimiento, esas conversaciones profundas para hablar de esos temas, esos prejuicios, romper los estigmas y evidentemente generar casi que unos canales de diálogo que propician otras escalas de cooperación. Si uno entra por la cultura, la expansión de las posibilidades en los otros frentes tradicionales del análisis de las relaciones internacionales es mucho más significativo y genera una mirada incluso también de largo plazo. Pues precisamente a eso vamos a dedicarle el tercer segmento de este episodio, en el que vamos a hacer un acercamiento, como lo hemos venido haciendo en los últimos episodios, a nuestra región. Vamos a ver en América Latina cómo se hace eso. Vamos en este tercer segmento, vamos a ver cómo funciona la diplomacia cultural en nuestra región. Bueno, David, tú estás en México, es decir, tú estás en uno de los países que diría yo que no son solamente potencia regional en términos de diplomacia cultural, sino que son potencia mundial de diplomacia cultural. ¿Qué desde adentro tú qué mirada tienes de cómo maneja México el tema de la diplomacia cultural? México tratamos en México de mostrar una imagen positiva del país, pero también de generar una visión de cómo tenemos problemas que tienen que ser tratados. En México, creo que tratamos de mostrar una imagen, o mejor dicho, de demostrar que existe una posición multicultural dentro del país y que esto siempre tratamos de mostrar cómo México ve al mundo
y cómo queremos que en el mundo nos vean, como un país que si bien tenemos problemas, somos muy trabajadores, tenemos valores, etc. Entonces, creo que en México se trata de hacer muchas propuestas culturales respecto a las culturas prehispánicas, a la visión del charro y tal, pero también de la modernidad que tenemos en México, las ciudades tan desarrolladas, pero también los problemas que vienen con eso, ¿no? Un poco lo que decía hace rato es que tenemos muchos problemas con cuestiones del crimen organizado y tal, pero tampoco nos hacemos de la vista gorda con eso. Lo mostramos respecto a todo lo que podemos sobrellevar, ¿no? Tanto culturalmente como respecto a qué hacer político. Y México ha tratado de mostrar eso en todos sus elementos políticos, de política exterior y diplomáticos. Existía una organización que financiaba el gobierno, que se llamaba ProMéxico, que se encargaba de promover a México como un destino turístico, pero también como un destino de inversión, mostrando que es un lugar que puede recibir inversión extranjera muy importante en diferentes aspectos de, ¿cómo se llama esto? Fábricas, etcétera, pero también el turismo. Éramos el país número 14, ahora creo que andamos por el 17, 18, como destino turístico, y mostrar eso como parte de la estrategia de diplomacia nos ha funcionado mucho porque recibimos inversión, porque recibimos turistas y esto nos trae buenos dividendos, etc. Entonces, creo que el gobierno ha tratado de llevar una temática interesante respecto a, no, una estrategia que ha funcionado respecto a utilizar la cultura mexicana como un atractivo para la inversión y para el turismo y otros sectores, ¿no? Entonces creo que lo hemos hecho bien en los últimos años, pero no es una tarea que hemos tenido en los últimos años. México ha tenido mucho tacto desde los 40 para poder ser un atractivo de inversión, pero también para mostrar nuestra cultura al exterior a través del cine, a través de la música y tal. Y creo que lo hemos hecho bien. Tenemos figuras que en México no son tan famosas, pero en el exterior sí, Chavo del Ocho y tal, las novelas. Entonces ha funcionado bien con el paso de los años, pero es una tarea que nos hemos tomado en serio como país. Hacerlo a través de las redes sociales ahora y tal, pero creo que ha funcionado. Andrea, ¿y qué otros países puede mostrar uno en América Latina que manejan muy bien su diplomacia cultural? ¿Qué otros ejemplos, digamos, serían casos de éxito en América Latina? Yo diría que más allá de México podemos encontrar a Brasil, pues que digamos también a través, por ejemplo, de el carnaval y su música y la samba, por ejemplo, han logrado también justamente promover esa cultura y, digamos, siento un poco desligarse de esa visión que uno puede tener como a través de los políticos y lo que hablábamos en un principio, como estas noticias que van por otro lado diferente a la cultura. Y destacaría también el trabajo que ha hecho Colombia en este sentido. Me estaba acordando ahorita, por ejemplo, del caso el año pasado de Casa Colombia en los Olímpicos en París. Digamos, nos llegaron las fotos y esto fue como todo un evento y era precisamente para mostrar la cultura colombiana, digamos, era también a través de Marca País, pero pues el Ministerio de Cultura trabajó fuerte en ese tema y lo recuerdo como una forma, que es una forma también de mostrar esto, porque a nosotros creo que también nos hizo mucho daño en los 80s, como todo este
todo el problema que hubo en ese momento con el narcotráfico, el conflicto armado, en fin, todo eso nos hizo mucho daño a nivel cultural. Y esto es una anécdota que fue pues personal, pero recuerdo que cuando 2014 viajé a Canadá y las personas con las que convivía recordaban como que hacían la asociación de Colombia exclusivamente por la serie de Narcos y por Pablo Escobar en ese momento. Ahora creo que la asociación ha cambiado radicalmente porque, digamos, en cierto sentido, nuestro país también se ha vuelto una incubadora cultural, ¿no? Entonces tenemos películas como, pues, que han trascendido más allá de nuestras propias fronteras. ¿Cómo es que se llama la película? El abrazo de la serpiente, Pájaros de verano, todas estas, todas estas personas que además están llevando la bandera colombiana a través de sus trabajos en diferentes áreas de la cultura y del audiovisual, lo pienso por ese lado principalmente, pero también sé que hay otras formas en las que en las que los colombianos han logrado mostrar esa riqueza cultural en diferentes rincones del planeta. Sandra, y en términos de dificultades, porque Andrea y David, Andrea explícitamente, David también lo ha mencionado varias veces en sus intervenciones, me imagino que una de las dificultades que se identifican después de este podcast es el tema de los estereotipos negativos. Es una dificultad con la que hay que hacer diplomacia cultural, es decir, hay que luchar o hay que manejarlo de alguna manera. ¿Qué otro tipo de dificultades se pueden identificar en países como Colombia, como México, por supuesto, para poder hacer una diplomacia cultural exitosa? Mira, yo creo que pues los retos son muchos, ¿no? Y sobre todo para tratar de estar a la altura de la diversidad cultural y la potencialidad que tenemos los países latinoamericanos de acoger la diplomacia cultural como un eje fundamental y no como simplemente un elemento de maquillaje de la realidad en nuestras políticas exteriores y en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entonces yo creería que aquí lo clave es, aunque la institucionalidad varía mucho y no siempre es sostenida, el tema de propiciar que haya una estrategia de diplomacia cultural con mirada de largo plazo, que no cambie con el cambio de gobierno, que no dependa muchas veces de la sensibilidad de los temas culturales que puedan tener los cancilleres o en los países presidencialistas como el nuestro, de la sensibilidad que tenga el presidente y su lectura de la cultura y sí, de la cultura en general en el país y en la proyección internacional del país. La mirada de la cultura, digamos que es un elemento fundamental. Yo creería que si uno quisiera tratar de brindar herramientas específicas y los países vienen avanzando. México, ya lo hablamos, es una potencia cultural, pero nuevamente también depende de los distintos énfasis que pueda darle el gobierno de turno. Brasil se ha posicionado en la materia, Perú también es otro de los países emergentes que vale la pena revisar. Y actualmente si uno mira específicamente en el cuadro que tenemos geopolítico tan interesante en la región, con Colombia, con Petro, México con Sheinbaum, El Salvador con Bukele y Argentina con Milei, cada uno está dándole un espacio a la diplomacia cultural de manera específica, ¿no? Hay que mirar qué tanto va a ser la sostenibilidad y hacia adentro qué tanto se articulan las distintas agencias. Es decir, que los retos principales son financiamiento insuficiente, fragmentación institucional que muchas veces se ve en nuestra región, la visibilidad internacional que efectivamente se logre a través de las iniciativas de diplomacia cultural, que a pesar de la diversidad cultural, algunos de nuestros países, empezando por Colombia, sigue teniendo una baja presencia sistemática en redes culturales globales, ejemplos UNESCO y ejemplos y la Iberescena. Sí, ejemplos, digamos, de plataformas culturales en donde podríamos posicionarnos de manera mucho más contundente y hacerlo de manera participativa con las comunidades, los pueblos que buscan ser visibilizados y reconocidos, por ejemplo, en los lugares como patrimonio históricos de la humanidad. Y también la instrumentalización política, ¿no? En el que a veces se cae en el uso de la diplomacia cultural, el riesgo de que la diplomacia cultural sea vista como una extensión del proyecto temporal que tengan los gobiernos y el limitado alcance a otros públicos
y mercados. Si uno quisiera mirar específico, y no sé si me puedo extender aquí un momento, pensando en México, El Salvador, Argentina y Colombia, uno puede mirar, por ejemplo, retos fundamentales actualmente, ¿no? Para México, efectivamente, esa transición política, incertidumbre, ¿no? Los cambios en medio de la administración pueden demorar nuevas estrategias culturales internacionales, aunque la nueva presidenta ha dicho que el rol de la cultura va a ser muy importante. Preservar esa autonomía cultural y en este caso la diplomacia cultural brinda esas herramientas para evitar que la cultura quede subsumida en agendas políticas o económicas inmediatas y por eso es tan importante que los distintos agentes de diplomacia cultural participen en la estructuración de las iniciativas de diplomacia cultural y fortalecer esa cooperación sur-sur en la cual México pues se ha posicionado. En El Salvador es sorprendente, aquí estoy actualmente dirigiendo una tesis de diplomacia cultural en la que estamos de maestría del Instituto Diplomático del país, en el que efectivamente se está tratando de explorar cómo insertar o cómo incluir a las diásporas puede fomentar en la estrategia de diplomacia cultural una proyección positiva de la imagen de El Salvador en Estados Unidos, en donde tenemos el mayor número de migrantes salvadoreños, por ejemplo. Entonces aquí en El Salvador está el pluralismo cultural, la idea es que se logre balancear y pues aquí existen algunos riesgos de que eso no suceda entre esa diversidad cultural de imagen moderna y turística que busca ser proyectada con esas expresiones culturales y críticas, el tema de los grandes eventos y bueno, en fin, yo creo que aquí podemos seguir metiéndonos, pero pues no tenemos el tiempo para seguir profundizando. Lamentablemente no, pero con esos ejemplos que tú diste, no sé si al azar o no, a mí lo que se me viene a la cabeza es que tenemos regionalmente mucho potencial para hacer un buen reality o una tragicomedia. O proyectar asertivamente nuestra diversidad cultural y generar atractividad a través de lo que somos. También eso, sí, también. Vamos al segmento de recomendaciones. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Andrea, las personas que quieren entender mejor este tema de la diplomacia cultural y de todo lo que hemos analizado hoy, que es un tema muy rico en muchos sentidos, en el sentido, por supuesto, de riqueza, pero también de lo interesante y de lo grato que puede ser entender bien este tema. ¿A dónde podemos enviar esas personas para que encuentren información de buena calidad? Hay un artículo que me parece excelente, es un reportaje que no estoy segura cuántos años le habrá tomado hacer a la periodista que lo escribió, que se publicó en The Guardian hace unos 3 meses sobre la crisis que vive el Museo Británico. No estoy segura si está en inglés, en español, perdón, pero en inglés es The Ghosts Are Everywhere. Es buenísimo porque hace como todo este análisis de lo que está pasando al interior del Museo Británico y de las relaciones que tiene toda su colección con la diplomacia cultural y lo que hablábamos hace un momento sobre cómo el Reino Unido no puede, bajo la ley que rige en este momento, regresar, por ejemplo, los mármoles del Partenón, a pesar de que han habido un montón de intentos y de charlas al respecto. Y un tema que a los colombianos nos toca también con el Galeón San José, me imagino. Es un tema que nos toca también por ese... Claro, y con el Tesoro Quimbaya. ¡Oh! Por supuesto que sí. Voy a hacerme como autobombo de pronto. Pero por supuesto, claro que sí. Hay una entrevista que hicimos, la que mencioné hace un momento también, que hicimos con mi editora Laura Camila Arévalo a Catalina Ceballos, que es la encargada de asuntos culturales en la Cancillería. Esa se publicó el año pasado, pero ahí justamente se tocan todos los temas de diplomacia cultural que se trabajaron, por lo menos hasta el momento que hicimos la entrevista con ella, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Entonces, por si les interesa el tema específicamente sobre nuestro país, esa es una buena fuente. Por favor, recuérdanos el sitio en donde se puede acceder y el título del artículo. Claro, está en El Espectador y el nombre de la entrevista, bueno, el título de la nota es Hay que hablar de descolonización, repatriación de patrimonio, identidad y diplomacia. Muy bien, gracias Andrea por tus recomendaciones. Sandra, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, son varias y voy a tratar de ser lo más concreta posible. Me voy a hacer una autopublicidad. Me encantaría que pudieran aproximarse a mi libro Política Exterior y Diplomacia Cultural hacia Colombia en posconflicto, que siento que es más que vigente para
la coyuntura actual que estamos viviendo y los retos que tiene el país. Valdría la pena. Ahí hay algunas recomendaciones, incluso de política pública, que sería interesante que pudieran ser consideradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ese libro se encuentra solamente en papel? ¿Está disponible electrónicamente? ¿En dónde lo puede conseguir? Está disponible electrónicamente en ResearchGate, pero también quisiera, si pudiéramos coordinar, hacer una donación del libro a la Universidad Externado para quienes quieran consultarlo directamente, pues lo puedan hacer en la biblioteca, que además es hermosa. Y hay otras dos recomendaciones, un artículo, Cultural Diplomacy and Opportunity to be Taken, que también se puede encontrar en internet, es de mi autoría, pensando nuevamente en los retos que tenemos en América Latina. Y si queremos pensar en otra literatura, hay CPD Perspectives on Public Diplomacy, también es muy interesante y hace un barrido muy, muy fuerte. Y finalmente, si queremos divertirnos con el poder del arte y del cine, les recomiendo Retina Latina, que es una plataforma en internet de cooperación internacional que ofrece una amplia y diversa selección de películas latinoamericanas. Entonces vale la pena. Es gratuita, además simplemente necesitan inscribirse y no más. Gracias, Sandra. Y David, ¿tu recomendación cuál sería? Yo quiero hacer 3 recomendaciones. Una es un libro que se llama Relaciones Internacionales, Diplomacia Cultural, Arte y Política Exterior, de unos colegas y amigos muy queridos, Damaso Morales, Carmelo Catati, Jessica de Alba y Rafael Velázquez Flores, de la editorial AMEI, Anáhuac, CESPEM y UABC. Quiero recomendar también un artículo mío que acaban de publicar en la revista Razón Social de Colombia, que está en línea, que se llama La neutralidad mexicana durante la Guerra Fría a través del cine, que habla un poco de diplomacia cultural, la posición de México como exportador de cine durante el periodo de la Guerra Fría. Me tardé varios meses escribiéndolo y creo que me quedó bien, no perfecto, pero bien. Entonces puedo darle una leída, comentarlo y ya me dirán en qué fallé y cómo mejorarlo para próximas cuestiones. Y también les quiero recomendar una película que se llama The Arrival, no sé si la han visto, que habla exactamente sobre qué es la diplomacia cultural respecto, un poco ya muy sacado de los pelos, pero de cómo la comunicación puede generar un enlace para conocer, en este caso, a una especie diferente, pero que la esencia de la película es exactamente eso, la diplomacia cultural respecto a la lengua y cómo generar un lazo, una conexión del lenguaje puede evitar un conflicto. Eso es básicamente la diplomacia cultural y está muy bien explicada y maravillosamente planteada desde The Arrival del 2016. Gracias, David, por tus recomendaciones. Bueno, desde una Bogotá que hoy está particularmente fría, oscura y gris, le agradezco mucho a Andrea Jaramillo su participación en este podcast. Gracias, Andrea, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a Sandra y a David también por esta conversación y un gusto haber hablado con ustedes. Bueno, Sandra, y también desde esta misma ciudad con este mismo clima, pero dándonos unos minutitos antes de iniciar un viaje, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en Coordenadas Mundiales. No, César, para mí ha sido un placer poderles acompañar. Por favor, cuenten conmigo las veces que consideren y también, obviamente, Andrea y David, me encantó poder saludarles y compartir esta conversación con ustedes. Bueno, David, y me imagino que los 32 grados con los que iniciamos esta conversación ya estaremos llegando tranquilamente a los 35. Estamos todavía en 31, así que vamos bien en el día. Son apenas las 11 de la mañana. Esto se va a poner bien a las 2, 3 de la tarde. Bueno, David, y desde Huatulco, en Oaxaca, muchísimas gracias por haber soportado el calor y conectado a Coordenadas Mundiales. Muchas gracias por invitarme. De verdad fue un gusto saludarlas, Andrea, Sandra, y compartir un poco de esto, de la importancia de la diplomacia y de la diplomacia cultural con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y por supuesto muchas gracias a nuestro productor Rafael Piñeros, que una vez más, como ya es costumbre, como ya nos tiene acostumbrados a lo largo de estos 162 episodios,
ha conseguido invitadas e invitados de primer nivel para que nos expliquen un tema súper interesante. Hoy el de la diplomacia cultural. También, por supuesto, a nuestra monitora de Relaciones Internacionales, Lorena Caicedo, a nuestro técnico de grabación y edición, Giovanni Avellaneda, y a todas las personas que episodio tras episodio oyen Coordenadas Mundiales y ahora ven Coordenadas Mundiales y encuentran en este podcast información de buena calidad, rica, entretenida, interesante, para formar su opinión sobre lo que sucede en las relaciones internacionales. Muchas gracias.